Buenas, estamos aquí en el making of del videoclip de la LEG y esperemos que os guste. Yo he venido aquí a tocar un poquito los instrumentos, que se me da bien. Que toqui malament i ja està, sense parar ni res. ¿Directamente malament? I ja està, sí. Directamente malament. Sí, sí. Today has been pretty crazy. I got to compose in front of actual musicians, so it was a good experience. I felt pretty professional, I'd say. Mira, te va a explicar un poco qué tienes que hacer. Y esta mano va aquí. ¿Esta? Sí, como más abajo y esta más arriba. Vale. Esa. Muy bien. Eso. Y así en bucle infinito, ¿vale? Eso me parece bien, ¿eh? No me lo compliquéis ya más, que no doy para mucho. 32, primera. ¿Te ves como músico o no? No. Te retiras del LOL y te convertís en músico, ¿no? La música para los músicos, para mí. De vez en cuando ibas mirando así como haciendo... Es que tú no estás viviendo la misma situación, ¿no? Claro. Algún día te ficaré yo en un ordenador a un Yoju y diré, venga. Es extraño, pero sí, muy intente. Ha sido dura. O sea, me he visto con mucha presión. Todo el mundo sabía tocar bien, yo no tenía ni puta idea. De hecho, música ha sido de mis peores asignaturas siempre. Pero ha sido muy majos, me lo he pasado bien, así que espero no hacer mucho el ridículo. ¿Cómo te ves cuando te toque tocar música, Supa? No sé lo que me va a tocar. Pues como me toque... Se ha cagado, ¿no? Se te da un pedo. la batería o el piano. A ceder la trompeta y la tuba. A ver quién quiere la tuba. Esa es la tuba. Ese monstruo es la tuba. No os preocupéis que no pesa. Mira cómo la coge con un dedo. Me pegó el bicho, Los músicos se lo están pasando muy bien y sobre todo los jugadores. La verdad es que están realizando una experiencia increíble, están probando instrumentos, están poniéndose delante de la orquesta, dentro de la orquesta, y la verdad es que es una cosa muy satisfactoria y muy bonita. Al revés, los pulgares al revés. Sí, el pulgar. ¿El pulgar aquí? Sí, Eso es. Vale. Y esta mano como puedas, como quieras. O sea, tengo que poner el muñeca aquí. Oh, Dos de primera. Y encima para tocarlo, yo no sé cómo pero me muero de aire. Para la pedaleta cuesta hacerlo también, ¿eh? Sí. Pero si yo tenía los labios secos y no podía también. Pero bueno, supongo que es técnica. La verdad que me ha sorprendido mucho lo difícil que es tocar, porque yo pensaba, dentro de lo que no sé, que iba a ser como tocar la flauta del colegio, que le soplas y ya está, pero no tienes que soplar de una manera específica, gestionar el aire y tal, y para lo poco que he visto, me ha sorprendido. Está bastante guapo estar con una orquesta de profesionales. Yo anteriormente solo había tocado la flauta en el colegio, pero siempre me han gustado los instrumentos. Y por ejemplo, una cosa que siempre digo, si hubiese sido pequeño de nuevo, me gustaría tocar el piano. Pero ya yo creo que me queda más mayor, aunque sea joven. Y nada, la verdad que está muy chulo, me han enseñado, muy majos todos y me ha gustado. Me he quedado con un poco de ganas de probarlo más incluso. ¿Cómo te ves tocando música? ni puta idea. De música cero.
Cero. En el cole la flauta y poco más. Y claro, eso ahora ya no llevo ni nada de eso. Así que bueno, veremos, ¿no? A ver qué sale. A ver qué sale, ¿no? Hay que ir fluyendo en la vida a veces. Y ya está. Ahí voy. La verdad, nunca he tocado este instrumento, no tengo ni idea, pero yo qué sé. Intento actuar de la mejor manera, no soy el mejor actor, pero se hace lo que se puede, vaya. A ver, está guapo, la verdad. Está un poco cagado, voy a ser sincero. O sea, entre que peso un montón y que se me caiga la de liado, eso es lo primero. ¿Cuánto te han dicho que cuesta? 20.000, creo, 30.000. Claro, se me cae eso y es que no es sueldo de ley que pague eso, es que es lo que es.